Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos esta noche, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición el estar aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Dice su palabra que mejor es un día que mil fuera de ellos. Vamos a estar pues en diferentes capítulos, hermanos, en diferentes lugares de la palabra de Dios. Vamos a ver el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo Él sí oraba, ¿verdad? Vamos a ver el gran ejemplo, cómo es que Él tenía esa relación con el Padre, ¿verdad? Y vamos a ver sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña cómo es que nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio en el mar de Galilea, ¿verdad? Donde estaban ahí estos hombres, Simón, el cual puso sobrenombre Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, ¿verdad? Ahí vemos en la palabra cómo es que Jesús les dice, ¿verdad? Venir en pos de mí, dice, y yo los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Vamos a estar en el capítulo de Juan, capítulo 4. Pero antes de eso, hermanos, vamos a ir a ver un par de versículos en Juan, capítulo 7, versículo 40. Vamos a ver cómo es que muchos se maravillaban, cómo es como enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él enseñaba como quien tenía autoridad, ¿verdad? Y todos se quedaban maravillados cómo es que sanaba, cómo es que sacaba demonios, cómo es como los reprendía, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en San Juan, capítulo 7, vamos a leer del versículo 40. Ahí vemos cómo es que estos escribas, estos saduceos, estos judíos, cómo es que mandaban a los guaciles, ¿verdad? Para que aprendieran nuestro Señor Jesucristo, y ellos regresan contestándoles esto. Dice ahí en el versículo 40, dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Se preguntaban. El versículo 42 dice, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Se preguntaban. Dice, entonces hubo disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían aprenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y a estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, ¿verdad? Ahí vemos cómo es que se quedaban maravillados, se quedaban ellos pues sorprendidos, ¿verdad? Que nunca habían escuchado a alguien enseñar así, a alguien sanar así. Ahí vemos cómo es que pues la profecía se había cumplido, ¿verdad? Pero también vemos cómo es que ellos no le echaron mano, ¿verdad? Sabemos que no era el tiempo de él, sabemos que nuestro Señor Jesucristo todavía no terminaba su obra, ¿verdad? Todavía tenía mucho que hacer, que cumplir debido al mandato del Padre, ¿verdad? Entonces, vamos a estar en el libro de Lucas, hermanos, si me acompañan. Vamos a leer de Lucas capítulo 4. Dicen amén cuando están ahí, por favor, hermanos. Indíquelo con un amén. Dice Lucas capítulo 4, versículo 38. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga
y entró a la casa de Simón. La suegra de Simón dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Y inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Ahí vemos cómo es que ruegan, ¿verdad?, por la suegra de Simón Pedro, y nuestro Señor Jesucristo se compadece de ella y dice que cuando Jesús la sana al instante le servía, ¿verdad? Yo me imagino a la suegra de Simón ahí, pues sirviéndoles un vasito de agua, ¿no? Ahí sirviéndoles tal vez algo de comer. Sigue diciendo el versículo 40. Al ponerse el sol, dice, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían muchos demonios dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían porque sabían que él era el Cristo. Vamos a estar donde vamos a estar, va a ser en los siguientes versículos. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Dice el versículo 44, y predicaban en las sinagogas de Galilea. Ahí en el versículo 42, hermanos, dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo siempre buscaba el momento para ir a orar al Padre. Siempre buscaba el momento para tener una comunicación con el Padre, para estar siempre constantemente en comunión con Él. En el Evangelio de Marcos, nos enseña la misma historia, relata cómo es que nuestro Señor Jesucristo, siendo todavía pues de madrugada, ¿verdad?, de noche, cómo es que salía él a orar. Si me acompañan ahí, por favor, hermanos, a Marcos capítulo 1, versículo 35. Indíquelo con una amén, hermanos. Fíjese cómo dice ahí en el versículo, capítulo 1, versículo 35. Dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y ahí qué, hermanos? Ahí oraba, ¿verdad? Siempre buscaba un momento el estar siempre en comunión, ¿verdad? En estar siempre, pues, hablando, ¿verdad? Orando con el Padre. Dice en el siguiente versículo, dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan, ¿verdad? Aquí estamos hablando del día siguiente, después de que estuvo, pues, reprendiendo demonios, después de que sanó a un endemoniado en la sinagoga de Capernaum. Y allí vemos cómo que después de eso va a la casa de Pedro y sana a su suegra. Y traen todos los enfermos de diferentes enfermedades, y y Jesús la sana, ¿verdad? Y vemos cómo es que hace estos grandes milagros. Tuvo un día muy largo allí nuestro Señor Jesucristo, por decirlo así, muy ocupado, el cual dice que venían muchos. Y si seguimos leyendo allí, dice que, pues la palabra de Dios dice que a Jesús lo buscaban y no lo dejaban ir porque querían que estuviera con ellos. Ellos querían detenerlo, pero nuestro Señor Jesucristo, pues no aceptó, ¿verdad? O lo rechazó, por decirlo así, el querer que lo detuvieran, Señor, o que lo retuvieran. Si me acompañan, hermanos, de regreso al
al capítulo donde estábamos, Marcos, a Lucas, perdón. Sí. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, cómo es que nuestro Señor Jesucristo siempre, cuando hacía algún milagro, después que hacía diferentes milagros a naciones, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, cómo es que tenía ese encuentro con Dios, aún antes de ir a la cruz, cómo es que estuvo en el huerto de Getsemaní orando. Cómo vemos es que después que alimentaba a las multitudes, siempre buscaba la manera de alejarse solo a un lugar desierto, dice la palabra de Dios, y ahí oraba. Y me vine a la mente, hermanos, me vine a la mente de cómo es que él no desaprovechaba el tiempo. Él siempre andaba de lugar en lugar. Él no perdía el tiempo, hermanos. Y venía a mi mente, por ejemplo, ¿qué tanto no caminó él? Hoy en día yo he escuchado de personas que hablan del marcapasos, ¿verdad? De este marcapasos que les dan la aseguranza y por medio de eso hasta pues les da descuento o les da algunas tarjetas para la tienda. Y yo me preguntaba, ¿cuántos pasos no daría nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Yo decía, fue mucho lo que caminó. Él andaba de lugar en lugar, cansado y todo, pero él siempre estaba haciendo la voluntad del Padre, siempre estaba él pues predicando, como dice la palabra allí, ¿verdad? Como leímos, cómo es que él iba de lugar en lugar y estas personas querían detenerlo, ¿verdad? Querían detenerlo para que no fuera. De lugar en lugar, hermanos. Y hoy en día se habla mucho de este marcapasos, cuántos pasos dieron, cuántas millas caminaron. Y por ejemplo, cuando va uno a caminar, hermanos, pues uno se prepara, ¿no? Uno se lleva sus buenos tenis, uno se lleva su agua, uno se lleva tal vez hasta una gorra para cubrirse del sol y pues estar preparado, ¿verdad? Para ir, como dicen en inglés, hiking, ¿no? Como para ir a caminar. Pero nuestro Señor Jesucristo no cargaba nada de eso. Él siempre andaba, pues como enseña en la Biblia, ¿verdad? Dice Juan el Bautista, dice, yo no soy digno ni de desatar la correa de sus calzados. Sabemos que allá lo que se usaba eran sandalias, las cuales nosotros conocemos como huaraches, ¿verdad? Sabemos que un huarache, pues en realidad no es cómodo, ¿verdad? El huarache es liso, ahí siente piedra, siente pues todo la tierra toda desanivelada. Y yo me ponía a pensar en eso, meditaba en eso. Digo, nosotros nos cubrimos del sol y tratamos de protegernos, pero a nuestro Señor Jesucristo no le importaba nada de eso. Él lo que quería es que la gente lo escuchara, que la gente se salvara, que la gente viniera a Él. Y Él siempre buscaba pues un lugar, ¿verdad? Donde estar y donde orar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y yo me preguntaba, ¿verdad? Me preguntaba el gran propósito que vino nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él nos lo dice ahí en Lucas, por ejemplo, en Lucas 19, capítulo 19, versículo 10, dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sabemos que cada uno de nosotros, hermanos, estábamos perdidos, ¿verdad? Pero ahora, pues, Él nos ha alcanzado. Dice la palabra de Dios que Él nos eligió a nosotros y no nosotros lo elegimos a Él. Porque sabemos que nosotros no buscamos a Dios. Él es quien nos busca primero. La palabra de Dios dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero en realidad dice la palabra de Dios que no hay quien busque a Dios, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, dice la palabra de Dios, como es que Él miró, ¿verdad? A ver si había algún hombre justo, algún hombre que buscara a Dios y no encontró a nadie, ¿verdad? Todos nos desguiamos, dice la palabra de Dios. Pero vemos cómo es
cómo es que él siempre andaba haciendo la voluntad del Padre, siempre estaba en comunión, siempre él estaba orando y sus palabras siempre eran estas, ¿verdad? Es necesario ir acá, ir allá, estar aquí o venir de lugar en lugar. Por ejemplo, ahí en Juan, en San Juan capítulo 4, versículo 4, ahí vemos cómo es que él menciona estas palabras. Si me acompañan ahí, hermanas, indíquelo con una amén cuando ya lo tenga para leerlo, por favor. Fíjese cómo dice allí en el capítulo 4, versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Sabía que había siempre, donde quiera que él iba, siempre había un propósito. Sabemos que allí tiene este encuentro con la mujer samaritana, la cual vino a sacar agua del pozo. Y vemos cómo es que él también se cansaba, hermanos. También él fue 100% hombre y 100% Dios. Si ahí se brincan al versículo 6, dice, y ahí estaba, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué, hermanos? Cansado, ¿verdad? Entonces vemos que sí se cansaba, sí tenía sed, sí tenía hambre, sí, pues tenía las necesidades que tenemos hoy en día nosotros. Me imagino que ustedes también pasan frío, pues él también pasaba frío, ¿verdad? Pero él, dice la palabra de Dios, ahí mismo, si se van al versículo 31, fíjese cómo es que ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo tiene este encuentro con la mujer samaritana y los discípulos van a traer algo de comer, ¿verdad? Ahí en el versículo 31 dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Fíjese cómo dicen los siguientes versículos. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga, ¿qué, hermanos? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y ahí vemos, ¿verdad? Cómo es que nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo en acción, ¿verdad? Por decirlo así. Y cómo es que vemos que ahí Él no comió. Y yo me preguntaba, ¿verdad? Tal vez estaba ayunando y los discípulos ni sabían, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Pero Él ahí vemos que Él no come. Y ellos se preguntaban, ¿le habría traído alguien de comer? ¿Verdad? Pero Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y ahí vemos cómo, mire hermana, la Biblia nos enseña cómo es que los judíos lo perseguían, ¿verdad? Para matarlo, ¿verdad? Procuraban siempre hallarle algo, siempre estaban, como quien dice, pues sí, cuidándolo en check, como dice en inglés, ¿verdad? Pero, y otra cosa que ellos no aceptaban es que nuestro Señor Jesucristo sanaba en el día de reposo, ¿verdad? El día del sábado. Ellos no podían aceptar eso. Y ellos entendían que Él haciendo eso se hacía igual a Dios. Ellos entendían que Él era Dios. Ellos entendían no entendían que era Dios, pero entendían que Él se hacía pasar a ser igual a Dios, ¿verdad? Y si me acompañan allí en Juan, allí mismo, hermanos, si le dan vuelta al siguiente capítulo, en el capítulo 5, fíjese cómo dice en el versículo 15. Dice, y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice el siguiente versículo, por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿verdad? Era algo al cual ellos no podían soportar, no podían aceptar. Pero me llama mucho la atención el versículo 17, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y Jesús le respondió, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hablando del presente, ¿verdad? Tiempo presente, no del pasado. Nuestro Padre hasta ahora sigue trabajando, ¿verdad? Hasta ahora sigue transformando nuestras vidas, hasta ahora sigue sanando nuestros corazones y sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo milagros, los cuales muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta, porque andamos nosotros en nuestros propios afanes, en nuestras propias preocupaciones, y no nos damos cuenta que Dios está haciendo milagros a nuestro alrededor. Fíjese cómo es que dice el siguiente versículo, el 19, allí mismo. Dice, Jesús, fíjese lo que dice aquí, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, ¿verdad? Ahí vemos cómo es que Él no hacía nada por Él mismo o por sí mismo. Él siempre estuvo haciendo la voluntad del Padre y Él estaba viendo siempre lo que Dios estaba poniéndole en su corazón. Siempre Él estaba meditando en la palabra. Él siempre estaba en esa comunión con Él. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿Dios está trabajando en su vida? ¿Dios está trabajando a su alrededor? ¿Se ha dado cuenta qué es lo que está haciendo el Padre? ¿Verdad? Está orando como el gran ejemplo que dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Está buscando su rostro en oración. Nuestro hermano René la semana pasada nos compartió una enseñanza y nos dejó esto. Dijo, empiecen con 10 minutos a orar, si es que no están orando. Y si están orando, pues qué bueno, ¿verdad? Pero dijo, si no, comiencen, aunque sea con 10 minutos, pero comiencen a orar, ¿verdad? Eso fue lo que Él nos dejó. Y esto a mí me ha tocado mucho en mi vida, hermanos, esto de la oración. Porque es cierto, muchas de las veces no oramos, muchas de las veces nosotros nos ocupamos tanto en nuestros quehaceres, ¿verdad? Día a día, que no dedicamos un tiempo para orar. No estamos en comunión con Dios. Fíjese lo que vamos a ver ahorita, hermano. Yo en un tiempo, hace 4 años, estamos hablando de hace 4 años, nosotros nos propusimos orar. Estaba mi hija, mi señora, y teníamos una lista grande y nos repartíamos, decíamos, tú vas a orar por esto y tú vas a orar por esto y esto. Y nos ponían los 3, ahí estaban los 3, ¿verdad? Orando y fue algo muy bonito, es una experiencia muy bonita porque uno reconoce que sin Dios no es nada, que sin Dios está uno perdido. Y desafortunadamente lo dejamos de hacer, pero no debemos de hacer eso, hermanos, debemos de continuar, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice allí que dice velar y orar para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, nos lo dice el Mateo 26:41. Y yo pensaba en esto, hermanos, La palabra de Dios nos enseña cómo es que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero dice la palabra de Dios, pero sin pecado, ¿verdad? Allí en Primera de Pedro nos dice, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo sí velaba y oraba. Él siempre estaba orando, ¿verdad?
Y le venían esas tentaciones, porque la palabra de Dios nos dice ahí en Lucas capítulo 4, versículo 13, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, sabemos que cuando lo tentó en el desierto, dice, se apartó de él por un tiempo, ¿verdad? Fue un tiempo por el cual lo dejó, pero eso no quiere decir que no lo estuvo tentando después de ese tiempo, ¿verdad? Pero es algo el cual nosotros debemos de hacer, hermanos. Nosotros debemos de estar siempre, siempre, siempre orando, porque lo necesitamos, hermanos. Y fíjese, nuestro Señor Jesucristo se apartaba en los lugares desiertos. Allí en Juan, hermanos, en Juan capítulo 6, si le dan vueltita allí, en el capítulo 6, versículo 14. ¿Están ahí, hermano? Creo que no puse bien la cita, hermanos. Capítulo 6, versículo 14 dice, aunque aquellos hombres entonces viendo la señal de Jesús, no, esta no es. Si vamos allí en Lucas, hermanos, en Lucas nos enseña, en el Lucas capítulo 5, versículo 16, nuestro Señor Jesucristo no oraba 10 minutos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no oraba 1 hora. Nuestro Señor Jesucristo oraba toda la noche. Si me acompañan ahí en Lucas capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba, ¿verdad? Si me acompañan allí mismo, en Lucas capítulo 6, versículo 12. ¿Están ahí, hermanos? Dice, y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche, dice, orando a Dios. Toda la noche, hermanos. No fueron 10 minutos, no fue una hora, sino toda la noche. Y él siempre, siempre, como les digo, hermanos, siempre buscaba la oportunidad, el momento para ir a orar, ¿verdad? Por ejemplo, vemos el ejemplo cuando alimentó a los 5,000, hermanos, cómo es que nuestro Señor Jesucristo envía a sus discípulos los envía en la barca, ellos se van y Él despide a la multitud, ¿verdad? Y Él despide a la multitud y Él va y busca un lugar donde orar. Eso nos lo dice ahí mismo en San Juan, perdón, en San Juan, si me acompañan, en San Juan capítulo 6, versículo 25. Dice allí en Juan capítulo 6, versículo 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste? Perdón, me adelanté, hermanos. Primero vamos a Mateo, perdón. Primero vamos a Mateo capítulo 14 y el versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. ¿Están ahí, hermano? Fíjese, dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, dice, e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, dice el 23, despedida a la multitud, subió al monte, ¿a qué, hermanos? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, dice, allí estaba solo, ¿verdad? Ahí vemos el gran ejemplo, hermanos, cómo es que él siempre buscaba un tiempo para estar a solas con Dios Padre, siempre, y eso es algo al cual nosotros debemos de hacerlo, seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, como dice la palabra de Dios, y él los enviaba,
él despedía a la multitud, enviaba a sus discípulos y él buscaba un tiempo para orar, aunque después lo encontraban, ¿verdad? Y le preguntaban, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste acá? Y él les decía esto: ustedes no me buscan porque vieron señales, ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron, ¿verdad? Dice, trabajar, dice, por la comida que no perece, ¿verdad? Dice, trabajar no por la comida que no perece, sino por la comida que da vida, ¿verdad, hermanos? Entonces, ahí estamos viendo el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo es que Él siempre se mantenía en oración, siempre estaba constantemente orando, ¿verdad? Siempre estaba orando. Y hay mucho por lo cual nosotros debemos de orar. Hay muchas cosas las cuales nosotros debemos de poner en las manos de Dios. Una de ellas, pues sabemos que es orar, ¿verdad? Para que no caigamos en tentación, para que Él nos libre de todo mal. Hay muchas cosas por las cuales debemos de orar, pero también debemos de orar, hermanos, para que Él nos guíe y para que su palabra sea glorificada, para compartir su palabra, para no, por decirlo así, para no avergonzarnos, para no acobardarnos, hermanos, para compartir el evangelio, con lo cual Él nos mandó a ser discípulos, esta gran comisión que Él nos dejó ahí en Mateo 28, hermanos, en el versículo 19, ¿verdad? Que vayamos, que hagamos discípulos por todo el mundo. Pero hay mucho por el cual debemos de orar, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, vemos el gran ejemplo, cómo es que los discípulos oraron pidiéndole a Dios que les diera fuerzas, que les diera poder para poder hablar su palabra con denuedo. Eso lo vemos ahí en Hechos, hermanos. Si me acompañan en Hechos capítulo 4, versículo 27. Indíquenlo con una amén, hermanos, cuando estén ahí. Hechos capítulo 4, versículo 27. Fíjese lo que dice ahí en estos versículos. Sabemos que ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo maltratados, ellos estaban siendo encarcelados. Y fíjese la oración, como no la vamos a leer toda, hermanos, pero fíjese cómo es que nos dice allí en el versículo 27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, dice, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado, dice, que sucediera. Dice, ahora, fíjese cómo dice aquí en el 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjese cuántas veces nosotros hemos hecho esa oración. Cuántas veces nosotros hemos le hemos pedido a Dios que nos ayude a hablarle a aquel perdido, a aquel que no conoce a Dios, aquel que anda por el mal camino, hermanos, apartado de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, de pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé el deseo de compartir su palabra, que nos dé el deseo de compartir las buenas nuevas? Que se van a burlar, sí es cierto, se van a burlar a estos discípulos que vemos aquí, los estaban persiguiendo, los estaban encarcelando, les estaban haciendo muchas cosas, algunos los estaban matando, y ahí vemos cómo es que ellos, es esa oración la que hacen, ¿verdad? De pedirle que Dios les ayude a hablar su palabra con valor, con amor, y no tenerle temor al hombre, ¿verdad? De no tenerle temor a aquellos los cuales querían hacerles maldad,
¿verdad? Aquellos que estaban en contra de ellos. Y vemos ese gran ejemplo de cómo es tan importante la oración. Por ejemplo, el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, perdón, en el capítulo 3, cómo es que él pide oración para que la palabra corra, dice, para que la palabra vaya a lugares donde no han escuchado, donde hay hambre de la palabra. Si me acompañan ahí, hermanos, a segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Están ahí, hermanos? Fíjese cómo dice. Dice, por lo demás, hermanos, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y eso es algo al cual yo les pido, hermanos. Yo les pido a cada uno de ustedes que oren por cada uno de los que estamos aquí al frente, ¿verdad? Oren por cada uno el cual viene y comparte la palabra de Dios. Por todos aquellos que Dios nos pone en nuestro corazón, el anunciar las buenas nuevas, el compartir lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos muestra en nuestra vida. Todos lo necesitamos, hermanos, y más que nada, todos aquellos que estamos aquí al frente. Yo les pido oración por nuestro hermano Sergio, nuestro hermano Sammy, nuestro hermano René, por mí, hermanos. Yo les pido que siempre estén orando para que Dios nos guíe, para que todo lo que se hable aquí que venga de Dios, que no venga de nosotros, que Él nos use para que todos crezcamos, hermanos, para que todos nos edifiquemos, para que todos maduremos, hermanos. Eso es lo que yo les pido de todo corazón. Ahora sí, hermanos, si regresamos, ya falta poco para terminar. Si regresamos a Lucas, hermanos, para leer los otros, el par de versículos que nos falta. Lucas, capítulo 4. Y el versículo 43. Fíjese cómo es que nuestro Señor Jesucristo les dice aquí a sus discípulos, cómo es que ellos lo querían detener, lo querían detener para que no fuera a otro lugar. Dice nuestro Señor Jesucristo ahí en el capítulo 4 de Lucas, el versículo 43, dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio. Es necesario. Siempre que miren esa palabra, márquenla, hermanos. Es necesario. Es necesario que todos conozcan el evangelio. Es necesario que todos hablemos, los que ya conocemos el evangelio, todos nosotros también es necesario que nosotros lo anunciemos, hermanos. Porque sabemos que el día se acerca, el cual ya no va a haber tiempo, hermanos. Y ahorita cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de compartir las buenas nuevas, de compartir el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, esta es su contestación. Y siempre usaba estas palabras, me es necesario pasar por aquí o ir para allá. Aquí dice, me es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué, hermanos? Dice, porque para esto he sido enviado, ¿verdad? Para esto fue por lo cual Él vino, para que todos procedan al arrepentimiento. Algo que Él predicaba era eso, arrepentíos, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, dice la palabra de Dios, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es algo el cual a cada uno de nosotros Él nos encomendó eso, hermanos. Fíjese cómo dice ahí en Proverbios capítulo 25, versículo 25. En ese versículo hay unas palabras bien hermosas, hermanos. Dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas
de lejanas tierras, ¿verdad? De aquellos que están sedientos de escuchar la palabra. Ahí en Romanos, hermanos, en Romanos, capítulo 11, si me acompañan. Romanos capítulo 11, el versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Unas preguntas que están allí, hermanos. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Dice, si no fueren enviados. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, los pies de nuestro Señor Jesucristo fueron hermosos. Los pies de nuestro Señor Jesucristo fueron maravillosos, hermanos. ¿Cómo es que Él anduvo de lugar en lugar? ¿Cómo es que Él, cansado y todo, pero siempre donde quiera que estaba, había un propósito por el cual Él iba, por el cual Él estaba? Ahí vimos en la palabra cómo es que su comida era hacer la voluntad del Padre. Cómo es que Él vino a salvar a todo aquel, ¿verdad? A todo aquel que se había perdido. Y eso es algo el cual cada uno de nosotros tenemos también esa responsabilidad, hermanos, de ir y llevar las buenas nuevas. Eso es algo para cada uno de nosotros. Vamos a leer el último versículo ahí, hermanos, en Lucas capítulo 4. Dice ahí en Lucas capítulo 4, en el versículo 44. Dice, y predicaban las sinagogas de Galilea, ¿verdad? Él andaba en todas las sinagogas, él andaba en todos los lugares enseñando. Y me llamaba mucho la atención de estas sinagogas porque era un lugar el cual se reunían para adorar a Dios, para enseñar. Pero no nomás para eso, allí también se reunían también para tener, ahí tenían enseñanzas, hermanos, tenían enseñanzas ahí en ese lugar. Tenían reuniones políticas, administración de justicia y educación de los jóvenes judíos. También tenían funerales, hermanos, ahí en esos lugares. Tenían escuela para los niños durante la semana, esos lugares en los cuales se reunían en la sinagoga. Y la sinagoga es muy mencionada. La sinagoga se edificó cuando iniciaron estas sinagogas, cuando el rey Nabucodonosor llega a Jerusalén, derriba el templo, se los lleva cautivos. Entonces allí empiezan estas sinagogas, y en cualquier lugar, en cualquier ciudad donde había 10 judíos, 10 familias judías, allí establecían una sinagoga para tener adoración a Dios, para donde se leía la palabra de Dios. Y me llamaba mucho la atención porque era algo el cual los judíos valoraban mucho, ¿verdad? Todos aquellos religiosos. Y ahí en Lucas, ya con esto terminamos, hermanos, ahí en Lucas en el capítulo 7, si se adelanta un poquito, ahí vemos cómo es que algunos de ellos estaban bien agradecidos porque el centurión les edificó una sinagoga. Y ya con esto terminamos. En Lucas capítulo 7, vamos a leer en el 3. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una, ¿qué, hermanos? Una sinagoga. Ahí vemos, ¿verdad? Cómo es que eran tan importantes
estas sinagogas para reunirse, para estar allí, pues alabando y haciendo oración. Se leía la palabra de Dios. Estaba a cargo de dos hombres. Había este líder que pasaba pues la escritura para que el visitante rabí judío compartiera la palabra. Pero con esto terminamos, hermanos. Solo les pido que estemos orando, ¿verdad? Que estemos buscando el rostro de Dios. Que oren por cada uno de los que estamos aquí al frente. No sabemos si vamos a compartir algún libro, algún evangelio. No sabemos qué es lo que vamos a compartir de la palabra de Dios, alguna epístola. No sabemos, hermanos. Solo les pedimos que oren por nosotros, por cada uno de nosotros, que Dios nos guíe, ¿verdad? En lo que Él tenga para nosotros, para el cual Él nos quiera enseñar a cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, y vamos a hacer el último canto y con esto terminamos, hermano. Padre bendito, estamos delante de ti, Señor, para agradecerte por este hermoso tiempo. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu hermosa palabra y por ese gran ejemplo, Señor Jesucristo, que tú nos dejaste en tu palabra, del cómo es que tú siempre buscabas, Señor, el estar a solas con el Padre. Cómo es que siempre tú te ibas a lugares desiertos, siempre tú te ibas a estar un tiempo a solas con el Padre. Y eso pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón, tú pongas el deseo de buscar tu rostro, de estar siempre pues en comunicación contigo, Señor, para ver qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás haciendo en nuestra vida, en nuestro alrededor. Tu palabra dice que tú, Señor, tú trabajas hasta el día de hoy. Y nosotros lo creemos, Señor. Solo te pedimos, Padre bendito, que nos des ese deseo de estar siempre buscándote, siempre dependiendo de ti, siempre haciendo tu voluntad, Señor. Siempre llevar esas buenas nuevas. Tu palabra ahí nos enseña cómo es que tú nos dejaste allí escrito que era necesario ir a ciertos lugares, que era necesario estar aquí, estar allá. Y sabemos que es necesario que todos te conozcan, es necesario que todos conozcan el Evangelio, es necesario que nosotros lo compartamos, Señor. Te pido, Padre bendito, que bendigas a nuestra vida, que bendigas cada uno de los que estamos aquí, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos des paz en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos siempre a meditar en tu palabra, como nos lo dice ahí en tu palabra, Señor, que meditemos de día y de noche, que hablemos de ella al caminar, al acostarnos, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, y te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor, porque solo tú te la mereces. Solo tú eres digno, Señor. Tú eres santo, Señor. Nosotros somos pecadores, pero te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies de toda maldad y que siempre te busquemos, Señor. Ese es nuestro deseo. Gracias te damos, Padre bendito, y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.